eretsradio.com. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. eretsradio.com. الليلة أني بعت متختمين لخسين تبعت شيل نسوين. Gen Latino. Dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Y dime si tú quieres. Gen Israelí. אמורי שראו אותך באיזו מסיבה בחיפה בשעות הקטנות של הלילה Una mezcla perfecta. שאת כבר שלו. Aquí comienza Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre... Un recorrido informativo de Israel y la región, con la conducción de Edgardo Kraviecki y Daniel Minujín. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. La participación especial de Sergio Levinsky en Deportes, Alberto Messer en Economía y Fanny Mandelbaum en Mujer y Sociedad. Da lo mismo el que labura, noche y día como un buey. El que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. El que vive de las minas, que el que afana, que el que cura, o está Cambalache. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Cómo la han pasado? ¿Qué tal, Edgardo? Buen día, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás vos, Daniel? Bien, todo, gracias a Dios, repuesto con más fuerzas para seguir aquí en Cambalache por Eretz Radio con los temas del día y algo que ha producido ayer, la verdad, una reacción en la gente con respecto a esto, que el tema que preparaste, que realmente es excelente, porque tuvo bastantes repercusiones a través de Facebook y justamente hablando del tema. Vamos a hacer hoy una segunda parte, porque hay muchísimos, podríamos hacer tercera, cuarta, quinta. Sí, da para mucho. Que es la relación entre Facebook y el terrorismo y las redes sociales en general. Exactamente. Algo que me surgió preguntarte, ¿cómo actúa la policía israelí frente a este fenómeno de la violencia publicitada por Facebook? Porque recordemos que estamos en un punto del planeta muy sensible, ¿no es cierto? Sí, la policía a veces actúa. Ayer hablamos de los casos entre cómo actúa diferente cuando la apología a la violencia o la incitación viene de un lado judío o de un lado árabe, ¿no? Hoy, como sucedió el año pasado, cuando 3 palestinos de Naplusa, por ejemplo, fueron detenidos tras publicar en Facebook, es decir, seguimos dando ejemplos, que planeaban cometer un atentado en Jerusalén e iban camino a ejecutarlo. 2 de ellos tenían 15 años y el líder 22. Les estuvieron siguiendo gracias a sus publicaciones por Facebook, es decir, que la policía sigue, el seguimiento existe. Vieron cuando pasaron el checkpost de Aram, cuando se atrincheraron en un sitio en construcción en el barrio jerosolimitano de Jabal Mukaber, por ejemplo, ahí los interceptaron. Los 3 estaban todavía desarmados, es decir, iban a ir a buscar fusiles del tipo Carl Gustav, era lo que sospechaba la policía israelí. Este Carl Gustav son los caseros que construyen ellos, para emprender a los tiros contra población civil, como hubo algunos atentados en esta intifada individual de los últimos años. Y después, como ellos mismos contaron a la policía, según contó la policía. ¿Hay casos en que se detenga a alguien sin que haya incitado a la violencia, solo por haber publicado un post que no le guste a Facebook, digamos? Mira, está el caso que ya tocamos en el programa alguna que otra vez, de la poetisa árabe israelí Darin Tatur, que es una residente en Nazaret, que fue detenida el 11 de octubre del 2015 a las 4 de la madrugada, sin orden judicial, y fue procesada en abril del año pasado por
¿sabes qué? Subir un poema en Facebook, que también después lo puso en YouTube, intitulado Resiste, pueblo mío, resiste. Estamos ahora en octubre del 2017 y aún sigue detenida. El tipo de lenguaje visceral utilizado por Darín es muy común, por ejemplo, dentro de la poesía en lengua árabe, y no significaba directamente que ella estaba llamando a cometer atentados haciendo incitación a la violencia, como lo interpretó la policía de Israel. Estuvo 3 meses detenida sin juicio previo al principio. Y luego, cuando un tribunal israelí entendió que ella no representaba un peligro para la seguridad nacional, ya quedó marcada como una terrorista en potencia. Uno de los cuestionamientos que hubo fue que los policías israelíes no pueden interpretar poesía árabe por mano propia. De todos modos, Darín fue sentenciada a arresto domiciliario en Kiryat Ono y no en su ciudad de Nazaret. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de todo esto que ya hablamos? Mira, la vara de Facebook contra la incitación a la violencia y al terrorismo en su plataforma digital parece no ser la misma que aplican en otros aspectos. Te voy a dar un ejemplo. Cuando la compañía de juguetes que empieza con Toys, que es una compañía estadounidense que tiene sucursales en Israel en todos los shoppings, los centros de compra, que también tiene una red de tiendas importantes en Israel, ¿no? Hay que remarcarlo, se quejó ante Facebook hace unos años sobre un post de pornografía infantil junto a un aviso publicitario suyo. La red social de inmediato dio de baja todas esas publicaciones y los escucharon, haciendo caso inmediato al pedido. Desde entonces, casi se puede decir que no permitieron nada relacionado con pornografía en Facebook hasta ahora. Una red social responde a estas cuestiones solamente cuando le toca el bolsillo. El terrorismo no le molesta, no le asemella. La pornografía al parecer sí. Fíjate qué distinción interesante. Cuando el Estado Islámico, los del ISIS, cortan cabezas y cuelgan el clip grabado con sus asesinatos en Facebook, en el Twitter o en YouTube, que eso es pornográfico, ¿no? Visto desde otro lado, a estas redes sociales les lleva por lo menos 7 minutos hasta que les cae la ficha. Y 7 minutos en la red Es muchísimo. es una eternidad. Ya se ponen, de hecho, millones de copias. Ya ha llegado a miles de manos y se lo han pasado exponencialmente los unos a los otros. Y eso sigue, aunque lo saquen del Facebook. El objetivo del uso de las redes sociales ya fue completado. Es decir, ya empezó a pasarse de mano en mano. Aunque le saquen el video de internet. También. Se sabe que tanto Israel como otros países le exigen a Facebook que entregue información exacta sobre las personas que están detrás de amenazas concretas. Y no siempre lo hacen. La inteligencia. Sí, pero no siempre lo hacen. Entonces acá ya estamos marcando una diferencia. Israel, el gran país de la alta tecnología, carece de la capacidad de detectar las amenazas de Facebook por su cuenta. ¿Es cierto esto? Efectivamente, ni Israel ni ningún otro país ha podido hasta ahora por sí solo crear un algoritmo capaz de hacerlo. Si no lo hubieran hecho, por supuesto. De hecho, las redes sociales son hoy en día una de las principales fuentes de información de inteligencia. Pero la información que circula es impresionante por la cantidad de cruces que tiene el propio Facebook. La red social sabe más de cada uno de nosotros de lo que nos gustaría saber. Ahora que también son dueños de WhatsApp, también sabe dónde podemos estar en cada momento y todo lo que escribimos. Y ahora también está el agregado que escucha por el micrófono en nuestros celulares. Es decir, hay programas espías y justamente lo mismo que intentó Microsoft a partir del Windows 10. Por lo tanto, Facebook tiene sobre nosotros mucha más información de la que dice tener. Sin ir más lejos, Edward Snowden, puso el dedo en la llaga cuando contó sobre el pacto secreto de Facebook, Google y Microsoft, mediante el cual le transfirieron a la inteligencia norteamericana información pormenorizada y privada sobre todos sus usuarios. Nosotros usamos Gmail también, la mayoría de la gente, los correos de estas empresas, porque es cómodo, es bueno, es útil, pero se termina la privacidad, no existe más la intimidad. Esto fue lo que le permitió a los estadounidenses capturar a 55 terroristas, pero el precio de permitir que se capturen estos 55 terroristas
fue acabar con la privacidad de miles de millones de personas en el mundo. Bienvenidos al mundo sin intimidad. Ahora, ¿por dónde pasa el límite? Porque creo que esto ya se ha discutido incluso en parlamentos, como para fijar parámetros y leyes con respecto a esto de la privacidad, ¿no es cierto? ¿Dónde está el límite entre la privacidad, la libertad de expresión, ¿no es cierto?, y la incitación a la violencia en Facebook? A redes como Facebook, ya que la nombrás, y ya que venimos hablando de eso, que es una compañía con fines de lucro, hay que decirlo, no le interesa en lo más mínimo dilucidar por dónde pasa el límite entre la privacidad, la libertad de expresión y la incitación a la violencia. Tampoco hay un algoritmo que permita distinguir dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza la apología del terrorismo, por ejemplo. Y es lo que alegan las propias redes sociales, como diciendo, ¿dónde está el límite? Voy a contarte otro ejemplo israelí, para que es un poco la idea de todo esto, meter cosas que sean útiles también con respecto a la realidad que se vive. El padre de Mija Laikin, Robert Laikin, que es un activista israelo-norteamericano por la paz y el diálogo con los palestinos, fue asesinado en septiembre del 2015 en un atentado terrorista contra un bus en el barrio Armona Natzib de Jerusalén. Mija Laikin afirmaba por televisión, ya había sido entrevistado, porque era un activista por la paz conocido, que de la misma manera que explican en Facebook, lo asesinaron a sangre fría a su padre. Y se preguntaba cómo es que permiten en Facebook publicar clips que enseñan a asesinar sin siquiera revisar el contenido. Está persuadido que sin esos clips que enseñan a matar judíos en la red, hoy su padre estaría vivo. Mija contaba en Canal 10, en una entrevista, uno de los terroristas que asesinó a mi padre publicó en Facebook, antes del atentado, los 10 mandamientos del Shahid, del mártir, y hablaba de su intención de convertirse en mártir. El problema con todo esto, Daniel, de la violencia, la apología de la violencia, el shaming en general y el terrorismo en particular, dentro de las redes sociales como Facebook o Twitter, es que no hay con quién hablar dentro de ellas al respecto. Vos tenés una denuncia para hacer porque alguien está diciendo que va a ser un atentado, un acto de terrorismo, Facebook no te responde, no te escucha. Directamente no hay con quién hablar. Cualquiera que se sienta damnificado, todo lo que proteste o patalee, es como si fuera contra una pared. En YouTube es más frecuente hallar que se haya retirado un contenido de apología a la violencia. Esto tiene un poquito más de oído para la gente, o que sea inconveniente para todo el público. Facebook directamente no da acusa de recibo. ¿Y no hay nadie que controle o modere lo que se publica en Facebook? En las redes sociales no hay un contralor ni una norma ética, en una sociedad son organizaciones con fines de lucro, ni valores democráticos por encima de los autoritarios. Cambalache siglo XX, siglo XXI, da igual. Todo apunta al negocio. Si responde al negocio, al bolsillo de los pocos dueños de la red social, adelante. Se trata de un vacío moral que a la vez es la gran caja fuerte de quienes están al frente de este gran hermano del siglo XXI. Hasta la policía israelí, hablábamos de la policía antes, se queja en Facebook y de Facebook, que siempre le prometen que va a poner a alguien como enlace y luego se desentienden. Eso es lo que dice la policía, creo que le dice, ¿cómo? Si ustedes saben, ¿por qué no hablan con la gente de Facebook? El propio representante de la unidad cyber de la fuerza, en un debate sobre tecnología y seguridad en la Knesset, dijo: hubo muchos casos en que nos dirigimos a Facebook con pedidos muy puntuales y se negaron a responderlos uno por uno, principalmente relacionados con cuestiones judiciales. Y cuando Simón Milner, que es un representante de Facebook Internacional, salió de la Knesset después de haber participado en una reunión a la que fue invitado especialmente para hablar de todos estos asuntos, se negó a firmar una petición contra el shaming en su red social, que se la pedían los propios diputados y la policía israelí. Qué interesante esto. La verdad que, además, no solo nosotros, esta es la segunda parte que hablamos, que empezamos ayer, sobre la violencia con respecto al terrorismo, con casos concretos, etcétera, etcétera. Pero
más allá de eso, hay una violencia básica en el discurso de la gente cuando responde, cuando no está de acuerdo con un tema específico. Hay entre la gente, ¿no? Bueno, que la gente es agresiva. ¿Y eso puede ser un tema para otra ¿agresiva ocasión? O violenta? Y a veces es lo mismo. Agresiva, violenta, es intolerante. Con las opiniones o la forma de pensar de los demás. Y lo vemos a diario. Lo vemos a diario, pero también... Y lo sufrimos a diario. Bueno, pero pasa en la vida real y pasa en la vida virtual. Sí, tal cual. Bueno, seguimos entonces con el programa y hacemos una pausa. Cambalache, toda la información de la actualidad de Israel y la región. Hola. Bueno, aquí en México, hola, ¿cómo estás, Edgardo? ¡Qué gusto! Orly Weigel, quizá una de las mayores productoras de artistas que pasó por Israel y también la más importante de México en estos días. ¿Cómo estás, Orly? Me conmueven tus palabras, no digas. Ya me puse roja, pero como no me pueden ver, se los digo. Me sonrojé por lo que dijiste. Muy bien. Estoy primero muy contenta por esta oportunidad y este espacio que me das, Edgardo, y poder hablar con tu público en Israel que tanto extraño. Y por el otro lado, bueno, muy feliz porque mañana llegan a México Maya Belsitzman y Matan Efrat con Lilian Schutz, su manager, y con su equipo de trabajo. Y empezamos una gira maravillosa en México, en varios estados de la República, y culminamos la gira, por supuesto, en el DF. Muy bien, así que mucha suerte con Maya y Matan, de quienes estamos hablando en el programa, también con Lilian Schutz, que estuvo como invitada la semana pasada. ¡Qué maravilla! Quisiera decirte que nada más algo, que la vida da muchas sorpresas, porque Lilian y yo, en la época en que yo fui empresaria en Israel y empecé justamente mi carrera como promotora ahí, éramos rivales, y rivales duras, A mí me daba hasta un poquitito de miedo la Lilian. y le tenía muchísimo respeto por su trayectoria y su trabajo. Y Dubi Lenz, que todos lo conocen, de la radio también, estando yo en un viaje corto en Israel, me dice, tienes que ir a ver un dúo, que es justamente Maya y Matan, y te van a mandar un carro. Le digo, bueno, tengo que ir al aeropuerto. No importa, te llevan hasta el aeropuerto. Y la que me mandó el carro fue Lilian Schutz. Yo no la había visto a Lilian aproximadamente en 30 y pico de años. Y hoy en día no solamente es un placer y un privilegio poder trabajar con ella, sino nos hemos vuelto muy amigas. Qué cosa, ¿no? Qué vueltas de la vida. Espero que el carro no te lo haya mandado con 2 caballos. No, maravilloso, realmente estoy muy feliz. Bueno, Orly, cuando yo menciono tu nombre, hablo de Orly Weigel en Israel, infaliblemente me responden, ah, sí, la que trajo a Mercedes Sosa. Vos trajiste a Mercedes Sosa en el 80, en el 83, en el 85 y en el 88 del siglo pasado. Uy, suena fuerte, ¿no? Del siglo pasado. Mira, Mercedes representa en mi vida no solamente una carrera como promotora, porque gracias a ella empecé como un sueño. Eso fue, yo me acuerdo que le dije a mis hermanos, a Shula y a mi hija, voy a traer a Mercedes Sosa, y decían, bueno, pero si nadie la ha podido traer a Israel, ¿por qué va a venir contigo? Y dije, bueno, van a ver que va a venir conmigo. Yo hice una apuesta con mis amigos israelíes, y dije, yo voy a llevar a Mercedes Sosa a Israel, y le escribí una carta del corazón. Me tomó un año, un año encontrarla a través de una amiga uruguaya que conocía a Citarrosa, y él me conectó con Mercedes en París, que ella estaba exilada en aquel entonces, y me acuerdo que le escribí la carta, me contestó que sí, y bueno, busqué un empresario local, porque yo no era empresario en aquel entonces, en el 80, como dices, di las letras de mi auto para poder dar plata, ¿no?, a este empresario, y me gané a Mercedes por siempre, y se volvió realmente una madre adoptiva, porque, que en paz descanse,
de mis padres, cuando surge Orly Bagel Productions o Orly Afakot, ¿no? Empezó como Orly Afakot y luego Orly Bagel Afakot, porque hay muchas Orlys en Israel, en México no hay tantas. Entonces, no pudieron estar en ese concierto. Y tengo anécdotas con Mercedes únicas. Realmente la extraño, la quiero. Es una pena, hemos perdido la gran voz de Latinoamérica, no solo de Latinoamérica, y yo he perdido a una amiga, a una gran artista, a una madre adoptiva. ¿Es verdad que dejaste tus estudios de literatura latinoamericana para traerla a Israel? No, casi, pero yo estaba estudiando estudios latinoamericanos exactamente en la Universidad de Jerusalén, y bueno, lo dejé al final de los exámenes, o sea, estaba ya por hacer los últimos exámenes y tenía que dedicarme a la carrera. Entonces podríamos decir que no me gradué justamente para volverme promotora, pero Mercedes llamaba a todo mundo a presentarme, ¿no? Por eso digo que le debo mi carrera. Le llamó a Atahualpa Yupanqui, le dijo vení con mi hija, le llamó a su pai, me presentó a George Mustaki, que eventualmente lo traje a México. Realmente me ayudó Mercedes a descubrir una vocación que yo no sabía que tenía y a formarme una carrera que hasta el día de hoy continúo aquí en México. Y tú le ayudaste a encontrar a su tía en Israel, ¿no? Sí, a su tía en Haifa. Mira, hay tantas anécdotas con Mercedes, fue tan emotivo. Le encontré a la tía me llamó y me dijo, y bueno, y las junté, y fue una historia mágica. Nos fuimos a Haifa a verla, ¿no? Y su tía judía de la Mercedes. Dale, contá un poco la historia, Orly. Bueno, ella me llamó y me dijo que ella era la tía de Mercedes Sosa. Yo dije, ella es una fan que quiere conocer a Mercedes, y por eso me cuenta la historia. Y vino a Tel Aviv a verme y me dijo, por favor, déjame hablar con Mercedes. Y la llamó al hotel y le contó exactamente cómo era su tía a través del padre, y ya. Y así se unieron, y Mercedes dijo, ¿será que ella conoce la historia bien de mi padre? Y entonces se reunieron, y de ahí, bueno, fue muy emotivo para Mercedes, porque Mercedes se enamoró de Israel. Era uno de los lugares más cercanos a su corazón. Amaba al público, amaba el país, cambió completamente toda su idea sobre Israel, y bueno, y tener una tía ahí la vinculaba de otra manera también, ¿no? ¿Y qué otras anécdotas puedes contar de Mercedes, que dijiste que tenías muchas? A ver, ¿cuál? Elegí De una. repente vienen... Mira, por ejemplo, una anécdota que es realmente muy, muy emotiva para mí. Me acuerdo que estábamos en el Ejala Tarbut. Hay una foto muy emotiva de ella y de mí, y vinieron los periodistas y le dijeron, ¿cómo estás, Mercedes? Que está reventado, ¿no? El concierto llenaste 3 funciones acá, y fue el concierto que yo invité a Java Alberstein a cantar Alfonsina y el mar con Mercedes. No era para vender boletos, era simplemente para darle un regalo al público, que se volvió histórico, ¿no? Que cantaran juntas, y se volvieron muy amigas ellas. Y entonces, al día siguiente, yo me quedé en el hotel con ella en Tel Aviv. Yo vivía en Jerusalén en aquel entonces. Y entonces, habíamos acabado. Y le dicen, Mercedes, ¿estás contenta? ¿Está lleno? Dice, no está lleno, faltan los padres de mi empresaria. Y entonces, al día siguiente, me llama bien tempranito, como a las 8:30 de la mañana, y me dice, baja. Yo dije, hijo, algo pasó, ¿no? Porque para que Mercedes se pare tan temprano después de un concierto, y nos fuimos a dormir muy tarde, y la veo con 2 ramos enormes de flores que se le dieron en el teatro, en el Ejala Tarbut, y le digo, ¿a dónde vamos, Mercedes? También bajó Fabián, su hijo. Me dice, vamos al panteón a ver a tus padres. Era de un corazón tan grande, de un amor tan grande. Fue tan emotivo poder ir a Julón a ponerle esas flores
a mis dos padres, que en paz descansen. Y después me invitó a Buenos Aires y me hizo una cena enorme con toda su familia y dijo, ahora conoce a tu nueva familia argentina, ¿no? Luego, bueno, hicimos muchísimas cosas, viajamos por muchos lugares. Me acuerdo que viajamos a París, porque ella tenía conciertos, yo iba mucho con ella, y me presentó a Georges Moustaki, que realmente me dio el mejor tour nocturno en motocicleta que he tenido en mi vida. Y me acuerdo que Mercedes y yo quedamos de vernos con él en un restaurante y nos perdimos, y nos seguían unos tipos en la noche. ¿Y me acuerdo Mercedes aquí en la moto? No, pues aquí nos estaba esperando. Ella y yo nos bajamos mal en el taxi, nos equivocamos. Y entonces eran unos pasajes así, unas callejuelas todas negras, oscuras, y Mercedes y yo corriendo. Finalmente encontramos, por supuesto, el restaurante, pero era muy chistoso vernos agarradas de la mano, asustadísimas en París, unos tipos siguiéndonos, y bueno, como esas hay muchas. Pero una anécdota también hermosísima, que es la última vez que yo vi a Mercedes, que fue 2 años antes que muriera. Yo ya no la pude ver por algunas razones. El sueño de Mercedes era conocer a Jessye Norman, la gran soprano. Y yo represento a Jessye Norman en México, yo la había traído varias veces y le dije, oye Jessye, va a estar Mercedes Sosa en el Carnegie Hall, vamos, ¿no? Vamos a verla. Bueno, Mercedes para el concierto, no es broma, para las 2 primeras canciones, y empieza a gritar así, Orly, ¿dónde estás? Y entonces ya me asomé, imagínate, todo estaba lleno. Le digo, aquí Mercedes, acá. Y dice, ¿estás con Jessye? Le digo, sí, aquí estamos. Y entonces siguió el concierto, y después nos fuimos a cenar. Y hay unas fotos tan emotivas de Mercedes Sosa, la gran Mercedes Sosa con la gran Jessye Norman, y bueno, yo me metí un poquito en algunas de las fotos, ¿no? También, cuando la trajiste a Argentina, siempre estaba lleno de argentinos que algunos habían llegado a Israel escapándose de la dictadura de Videla, y Mercedes representaba mucho. ¿Tenés alguna historia para contar de eso? No, la historia más importante es que, por supuesto, esa fue la forma en que Mercedes se convenció de ir a Israel. Yo le dije que Israel era un país que le había dado asilo político a exilados de Videla, argentinos, pero no solamente argentinos, uruguayos, chilenos, y bueno, los primeros conciertos de Mercedes estaban llenos de, por supuesto, argentinos y algunos israelíes, pero después se volvió, por supuesto, una figura tan importante en Israel que no hay un israelí que no la conozca, ¿no? Y que no la ame. Entonces los teatros ya los llenábamos también con latinoamericanos, pero con muchísimos israelíes. Pero sí, esta parte política fue la que la convenció de ir a Israel. Yo le dije, oye, Israel dio tanto asilo político a tanta gente. Ven, te añoran, te extrañan, ven a darles un poquito de sabor y de música, de abrazo de Latinoamérica, gente que ha huido, ¿no? Y como ella, por supuesto, tuvo que huir también, ¿no? Entonces le tocó mucho al corazón y así fue como vino la primera vez en el 80. Claro, y en Israel también hay un bosque que se llama Memoria en homenaje a los desaparecidos, y hay 1.500 judíos desaparecidos en Argentina por la dictadura. Y ese dato no lo conocía. Claro, y para la gente que pudo escapar de la dictadura, sobrevivir a la dictadura, siempre Mercedes fue una figura señera, una voz de esperanza, y todo lo que vos conocés. Y entonces vamos a hacer una pausa musical, te propongo, Orly, y después seguimos conversando, y escuchemos a Alfonsina y el mar. ¿Qué te parece? Con mucho gusto, canción que me toca el alma, las fibras del alma. Java Alberstein, Mercedes Sosa, Alfonsina y el mar. Con la blanda arena que lame, no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda.
un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. La فانسينا מדוע לשם איזה שיר חדש ביקשת לך בים נשמתך נישאת לה ברוח מלוכה לא תשוב לך לא תביא עוד זמר תעופף תרחף עד אין גמר ואת אלפונסינה תשני במנוחה. בנות הים שרות לך מאז לכתך, אלמוגים הניחו ליד ביתך, מעגל נוצץ קיסר וכוכב מרצדים סובבים יום ולילה. לא יודע איש את הדרך, רק אלוהים, רק הוא למעלה. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. איזה שיר חדש ביקשת לך בים, una voz antigua de viento y de sal. לא תשוב לך, לא תביא עוד זמר, y te vas hacia allá como el sueño, dormida Alfonsina, vestida. Estás escuchando Cambalache por eretzradio.com. Cambalache, un puente informativo entre la cultura de Israel y el mundo de habla hispana. Continuamos aquí con Orly Weigel, productora artística, quizás la más importante que hubo aquí en Israel, junto con Lilian Schutz, y también ahora la gran productora artística en México. Orly, mucha cultural. La verdad no ofende. ¿Vos? No, es cultural, porque ojalá fuera promotora también de pop, pero eso sí hay otros. No, y bueno, música popular como Atapualpa Yupanqui, como el Cuarteto Supay, como Lelutier que trajiste aquí a Israel, después a Dalaras, a la Orquesta Sinfónica de Leningrado, a Mikis Theodorakis, después de traer a toda esta gente, ¿no? Esos todos a Israel. A Israel, estoy todavía en la etapa israelí. Todavía no pasé a México.
No, esa etapa es importante. Y esa es una etapa que yo también personalmente recuerdo porque estaba como periodista aquí en Israel y escribía notas, claro, y estábamos en contacto y recuerdo con mucho cariño toda esa etapa tuya. Oye, ¿te acuerdas de que en el Hala Tarbut tú le escribiste en hebreo, bueno, le fonetizaste a Mercedes para que sepa cómo decir Toda Rabá y trajiste el vestuario? ¿Te acuerdas de todas esas cosas? Sí, fue la primera vez que dijo gracias en hebreo y se lo había escrito yo en un papelito y 2 o 3 palabritas más. Sí, mira, te acordás todavía, Orly, qué bárbaro. Mira, bueno, querido, las relaciones cercanas nunca se olvidan y esas anécdotas tan lindas, ¿no? Sí, Atahualpa Yupanqui, me acuerdo cuando vino, también yo lo había entrevistado en Buenos Aires y habíamos estado en el Café Tortoni y me había hablado mucho de vos, que también se acordaba muy bien. ¿Qué nos puedes recordar de él? Y yo, si me permite, sí, a mí me da un poco de pudor hacer estas cosas, pero Atahualpa era un personaje. Me acuerdo que teníamos 3 conciertos, Haifa, Tel Aviv y Jerusalén, Atahualpa y su padre. Y entonces iba a cerrar Atahualpa, la gran figura de Atahualpa, y de repente llega el primer concierto, era el principio de mi carrera, y me dice, me enfermé, no puedo cantar. Le digo, ¿perdón? No puedo cantar. Bueno, entonces cambiamos el orden del concierto, imagínate el susto, ¿no? Entonces finalmente cerró su pai, pero le dije, maestro, usted cuente anécdotas y toque la guitarra, ¿no? Cuente de la Pampa. Y fue un éxito maravilloso. Y Atahualpa me escribe en un libro que él me regala, que se llama Atahualpa Yupanqui, Guitarra, Poemas y Cantares Argentinos, que guardo como un tesoro. Dice, para Orly, muchacha de ojos nuevos y mirada antigua, con mi corazón de amigo, Atahualpa, 25 de septiembre de 1984. Mira, me pones la piel de gallina, Orly, porque aparte tengo un recuerdo de Atahualpa, una persona excepcional, aparte de un gran poeta popular, un gran cantor, impresionante Atahualpa. Qué hermoso lo que te era cómico, tenía un humor tan maravilloso también. Sí, pero ese don de gente que tenía, que viste, cuando lo encontrás en un artista con tanta autenticidad, es impresionante. Impresionante, ¿cómo no? Sí, no, yo personalmente cuando lo entrevisté nos fuimos a caminar por la calle Florida en Buenos Aires, no me había pasado con nadie, me pasó con Atahualpa. Sí, eso es increíble. Qué cosa. Y después de haber traído a toda esta gente, a Atahualpa, al Cuarteto Supay, a Lelutier, a Dalaras, a Teodorakis, ¿por qué dejaste Israel? Porque por cuestiones personales, por la vida, por amores, por muchas razones. Te voy a decir que por un lado me da mucha lástima haber dejado Israel, porque hay una palabra que decimos en hebreo que se llama shayahut, quiere decir pertenencia, y vive ahí mi familia, vive mi hermana Shula y mi hermano Mijael y mis sobrinos, y extraño, tengo tantos amigos y tengo esa shayahut, esa pertenencia. Pero por el otro lado, bueno, yo nací en México, tengo infinidad de amigos acá, y nunca hubiera, yo creo, construido una carrera como promotora, como la tengo hoy, que me crea un gran orgullo y me siento muy privilegiada de lo que he logrado hacer en Israel, porque en Israel no puedes llevar tanto música clásica, por ejemplo, eso lo hace directamente la Orquesta Filarmónica de Israel, el país es más chico y no hay financiamientos de festivales, del gobierno, del Ministerio de Cultura, por ejemplo, se trabaja de otra manera y me siento muy feliz de la carrera que he hecho, ¿no? Claro, y llevaste a Subimeta, a Itzhak Perelman, a Pinchas Zuckerman a México también. También, mira, te puedo dar la lista. A mí me da un poco de vergüenza estar haciendo la lista. Parece un poco pretencioso, pero bueno, me siento muy feliz de poder decir hoy que soy la promotora de Philip Glass, de Ute Lemper, de Laurie Anderson. ¿Y te puedo ayudar? Ay, sí, mejor ayúdame porque me da como pena, ¿no? Bueno, por favor. Vos llevaste a México a Tito Puente, a Liza Minnelli, a los Rolling Stones, a Stevie Wonder, a Cesaria Evogan.
No, ¿Eso es Stevie verdad? Wonder fue en Israel. No, Stevie fue en Israel. Ah, Stevie Wonder fue en Israel. Sí, sí, fue en Israel. Ah, mirá vos, bueno, pero pedazo de artista trajiste aquí y a México. Sí, a México muchas orquestas, hago mucha música clásica, mucha ópera. Perdón que te interrumpí, puedes seguir, ¿eh? No, invitamos a todos a ver la página de Orly Beigel Producciones y Muchas van a gracias. tener para una tarde para leer todos los nombres que trajiste a Israel y a México. Sí, dos proyectos que me parecen muy importantes y que sí, si me permites poder mencionarlo. Por favor. Uno se llamó Nunca Más un Concierto por la Vida, que fue una conmemoración muy grande para los 60 años del fin del Holocausto. No sé, como sabes, soy hija de una sobreviviente, mi madre, que en paz descanse, estuvo en Bergen-Belsen y sobrevivió ahí, 2 años después de estar ahí en el infierno. Y decidí que bueno, tenía que hacer un concierto magno, y vinieron personas muy importantes, Philip Glass, Laurie Anderson, pero Ute Lemper, la gran artista alemana, no judía, que ha dedicado su vida a cantar a todos estos compositores proscritos por los nazis, y ahora va a cantar, está con un evento que lo voy a traer en febrero, canciones en Yiddish compuestas por gente en los guetos que murió en los campos. Eso salió de un libro que se llama Songs Never Silent, canciones nunca calladas, y es muy conmovedor, ¿no? Que una alemana cante en Yiddish, se puso a aprender el Yiddish. Y otro evento que hice en el 2011, que se llamó Mujeres del Mundo Cantan en pro de una vida sin violencia. Y también me gusta mucho juntar artistas. Estuvo Angelique Kidjo, que no ha ido nunca a Israel, es una gran cantante de world music, que ya tiene 3 Grammys, y con orquesta y demás, y quisiera hacer el año que entra y traer, aparte de 3 artistas importantes y alguna cantante, por supuesto, mexicana, quiero mucho traer a Ahinoam Nini, que yo ya la traje a México, con Mira Awad. Creo que pueden ser representantes importantes para cantar de la paz, ¿no? Claro, y hablabas antes de Yad Vashem y juntaste a tu sobrino Gabriel con Giora Feldman, y eso. de música klezmer. No, nada más klezmer. Gabriel tocó el cello, tenía 11 años, y lo presentamos en el Bellas Artes con Giora, 2 generaciones unidas, como el abuelo con el nieto, ¿no? Más o menos, por las edades. Fue maravilloso. Sí, con Yad Vashem hago muchas cosas, y te cuento que mi hermano, Mijael, me presentó a Michel Kishka, este gran caricaturista belga que vive en Jerusalén y que da clases en Betzalel, y que escribió primero en francés y luego en hebreo Adora Sheni, Mashelot Siparti Leaba, la segunda generación, lo que no le conté a papá. Y compré, es muy larga la historia, pero finalmente compré los derechos y publiqué aquí con la Fundación Meta Saade, con Marcos Meta, que es un señor maravilloso que siempre apoya las artes en México, y su esposa, ¿no? Tienen una fundación, Vivi Meta o Saade, y publicamos el libro en español, ¿no? Annette Kleinfeld, que vive en Israel, guatemalteca, tradujo del hebreo. Eunice Cortés, mexicana, amiga de muchos años, tradujo del francés. Hicimos una unión de las traducciones y salió un libro espectacular. Y bueno, siendo hija de sobreviviente, me conmueve mucho también haber hecho este libro. Y hablabas de tu mamá sobreviviente, y viajaste también ahí a Bergen-Belsen a buscar la casa de tu mamá y... No, te cuento, viajé a Polonia a buscar la casa de mi madre, que era en la frontera entre Polonia y Checoslovaquia, Polski Teschen. La encontré, ya viajé 3 veces ahí, y ahora logré conseguir el pasaporte polaco, que fue muy complicado, y lo conseguí como para una
hacer una declaración, un statement de aquí estamos y no pudieron, ¿no? No pudieron, no pueden borrar nuestro linaje y nuestra historia. 5, 6, no sé cuántas generaciones nosotros de un país y no hay ni un solo papel, no hay una muestra, una prueba de la existencia de mis abuelos, de mis tatarabuelos, todo lo borraron. Pero no nos borraron a nosotros, entonces aquí estamos. Y hay un proyecto que empezará en noviembre, que es la grabación. Llevo años con esto queriendo hacerlo y finalmente se va a lograr, grabar a los hijos de sobrevivientes y nietos para hacer un registro de sus historias, porque mucha gente no sabe lo que ha afectado la Shoah, el holocausto a nosotros, a esta generación de hijos de sobrevivientes que vivimos a la sombra de una guerra que no vivimos. Y en toda Latinoamérica y España, y esto será también con Yad Vashem, y vamos a hacer todo un registro de miles de personas, y empieza en noviembre Muy lindo. este proyecto. Y de personas que no conocimos, porque las vemos nada más que en foto a esos cientos de familiares que no sobrevivieron. Que bueno, los sobrevivientes hizo Spielberg un registro muy importante, por supuesto le agradecemos eso, pero a mí me gustaría muchísimo poder hacer un registro de nosotros, los hijos de los sobrevivientes, porque hay un síndrome, Edgardo, hay un síndrome de la segunda generación, ¿no? De los efectos que afectan a los hijos, y dicen que hasta los nietos. A los nietos un poco menos, pero a los hijos más. Oye, yo quiero agradecerle también a mi hermana Shula Beigel, porque ella fue la que nos volvió a unir, a ti y a mí. Nos encontramos de vuelta. Nos encontramos ahora después de tantos años, Orly. Pero me hablabas de tu hermana, pero yo quisiera hablarte algo de tu hermano, que lo nombraste antes, que también estuvo en el programa, hablando lo quiero mucho. Eugenesia con él. Yo también la quiero mucho, los quiero mucho, amo. Y mi hija te hizo una película por tu cumpleaños el año pasado, ¿no? Que habla de la niña que quería tocar las estrellas. ¿La llegaste a tocar? Sí, las toqué. Ay, me conmueve lo que me dices. Realmente me conmueve. Es una película tan hermosa. Cómo logró en un video de 13 minutos poner la historia desde que nací, ¿no? Un poco la historia personal y por supuesto la parte con las estrellas. Porque yo de veras te quiero decir que bueno, uno puede presentar a los artistas y pasa otro y otra producción y una nueva, pero para mí cada proyecto es un nuevo proyecto. Le pongo el alma, le pongo realmente el corazón. Y siempre he dicho que en el detalle está la excelencia de las relaciones humanas, tanto en la amistad, en el amor, en el trabajo. La gente olvida de esos pequeños detalles que hacen realmente la diferencia. Y tengo esa suerte de poder ser realmente muy cercana y muy amiga de varios de mis artistas. Y imagínate qué regalo de la vida, ¿no? Tocaste aunque las estrellas de verdad. ¿Mandé? Tocaste las estrellas de verdad. Toqué las estrellas. Muchísimas gracias. Mira, me salió el mexicanismo, mande. Sí, pero muy bien, bien. Mejor que el canal de las estrellas. En la realidad de esto. Ahí sí no voy a comentar. Bueno, corre por la cuenta. Te decía muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana de octubre y realmente mucha suerte también con Matán y Maya ahora en esta presentación en México y nos volveremos a reencontrar y cuando estés en Israel te vamos a invitar al estudio de Eretz Radio aquí a Cambalache. Será un honor, un placer. Gracias por la oportunidad de abrir el corazón, de contar un poco de anécdotas, de estar ahí contigo, aunque un poco lejos, algunos kilómetros, pero muy de cerca con el corazón y con las historias y de poder saludar a tu público y de poder sentir que estoy un poquito en Israel, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vos y mi público es tu público. En Israel, en México, en América Latina, en todos lados. Muchas gracias, Orly. Gracias a ti. Hasta muy pronto. Cambalache, toda la información de la actualidad de Israel y la región.
Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. Bibi ataca al jefe de la policía acusándole de traidor. La policía le responde a Netanyahu que les ha atacado sin sentido. Después de haber cerrado la televisión pública, ahora Netanyahu quiere cerrar a la emisora que puso en su lugar. Pintaron con frases antisemitas el memorial del Holocausto al pueblo judío en Montevideo, Uruguay. Los discapacitados siguen haciendo piquetes en las rutas del país para que les tengan en cuenta. Ayer fue en la Ruta 2. Gran repercusión de la primicia exclusiva de ayer de eretzradio.com. Hoy están a punto de deportar al hijo de Anita Levy, una madre judía peruana residente en Israel. Bibi ataca al jefe de la policía acusándole de traidor. La policía le responde a Netanyahu que les ha atacado sin sentido. En la policía de Israel le respondieron con dureza a las graves amenazas que profirió el primer ministro sobre el trasfondo de la reanudación de la investigación en los casos que se le sospecha por corrupción. No nos dejaremos arrastrar por ataques destinados a interferir en nuestro trabajo y en la legitimidad del Estado de Derecho. Antes, dijo Netanyahu, las filtraciones ilegales se han convertido en un tsunami. Después de haber cerrado la televisión pública, ahora Netanyahu, junto con el ministro del Interior, Aryeh Deri, quieren cerrar a la emisora que pusieron en su lugar. Fuera del ministro de Economía, Cajalón, el resto de los jefes de las fuerzas que conforman el oficialismo estuvieron de acuerdo con cerrar la emisora Kan, dejando solamente la radio Kol Israel Reshet Bet. El ministro de Comunicaciones, Yoav Kara del Likud, sostuvo: hay que ponerle fin al despilfarro de dinero. Pintaron con frases antisemitas el memorial del Holocausto al pueblo judío en la Rambla de Montevideo, en Uruguay. Entre los mensajes se dice que solo murieron 300.000 judíos de tifus. Las cámaras son falsas. El ciclón B solo se usó para desinfectar contra el tifus, cuando los estudios historiográficos refieren a 6 millones de judíos asesinados, por lo menos. Otro de los muros apareció con la inscripción: los campos de concentración fueron trabajos forzados, no de exterminio. También se encontró la leyenda: no hay la menor prueba o rastro de ciclón B en las supuestas cámaras de gas. Que los antisemitas charrúas vayan a ver a la Mujer Maravilla con Gal Gadot y verán cómo terminó con la doctora Veneno de los nazis. Los discapacitados siguen haciendo piquetes en las rutas del país para que les tengan en cuenta. Solamente ayer realizaron 3 piquetes en la ruta de la costa, en el lado que va hacia el norte desde Tel Aviv a Haifa, cerca de la zona industrial de Natania. Gran repercusión de la primicia exclusiva de eretzradio.com de ayer. Hoy están a punto de deportar al hijo de Anita Levy, una madre judía peruana residente en Israel. Anita Levy inmigró a Israel desde Perú en el año 2006 y vive en un moshav de la zona de Lajish, en el sur de Israel.
Anita no nació como judía, pero se convirtió al judaísmo aquí en Israel, según la ortodoxia religiosa. Y a pesar de ello, el Ministerio del Interior quiere deportar a su hijo de 23 años por considerarlo como ilegal por no ser judío. Un claro caso de discriminación de las actuales autoridades israelíes. Hasta aquí, Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. Hoy dicen los diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí. Ynet, el portal del Yediot Aharonot, en su titular principal nos dice: disparos del Sinaí a Israel. Un cohete cayó en el Consejo Regional Eshkol. Y cuentan que una alerta roja fue escuchada en varios poblados del Consejo Regional Eshkol. Desde Tzal, el ejército de Israel, se informó que fueron identificados 2 disparos desde el Sinaí. Un cohete cayó a campo abierto sin que hubiera que lamentar heridos. Anteriormente, 6 soldados egipcios murieron en un ataque terrorista del ISIS en el norte del Sinaí. Asesinato doble en la Galilea. 2 hombres de unos 30 años fueron asesinados en una zona de olivos entre Kfar Vradim y el poblado Samia. La policía busca a los sospechosos. Tras las fiestas se vienen los vuelos baratos. Otro titular de Ynet. Israel Hayom habla de un récord salarial en su principal titular digital. Un médico de Haifa gana 400.000 shekels por mes. Estos son $115.000. El sueldo lo recibe el doctor Zoy Said, que dirige la enfermería del Wadi para la obra social Clarit de Medicina Familiar de Haifa. Otro titular que es el titular principal de la edición impresa de Israel Hayom, detener las filtraciones. No hay policía sin confianza. Si la policía no niega lo que se haya filtrado, el asesor jurídico debe aclarar quién es el que filtra la información y procesarlo. La última noticia de tapa de Israel Hayom son 2 cohetes que fueron arrojados desde el Sinaí y cayeron en el Consejo Regional Eshkol. Daniel, tuvimos mucha repercusión ayer, ¿no? Impresionante, la verdad que creo que es la primera... Gran primicia. Gran primicia nuestra, aunque bueno, esperemos que haya otras primicias más adelante. Estamos hablando del caso de Anita Levy. Exacto. Que le quieren deportar a uno de sus hijos. Exactamente. Ella es conversa. Sí. El hijo de 23 años es el que le quieren deportar, y tiene otro de 22 que quiere venir a Israel y no lo dejan venir porque no le están dando la visa. Entonces parece que es un asunto medio complejo. Vamos a seguirlo de cerca, todo este tema. Sí, esa es la idea. Y hay algo que yo quiero rescatar en todo esto, en toda esta polémica que se ha generado también en las redes a partir de la nota que le hicimos a Anita, y que la gente se haya enterado de cuál es su caso, aunque todavía falta dilucidar algunos temas que no están demasiado claros, por lo menos para la audiencia y para nosotros, pero básicamente lo que yo quería decir, que hay algo que prima, que está en primer lugar en la escala
por lo menos en la escala de valores mía. No se puede separar a la madre del hijo y viceversa. Para mí eso está en primer lugar. Después empecemos a discutir sobre leyes, sobre si es así, si antes o después, como la gente escribe. Está bien, pero la ley natural, que es la ley de Dios, no se puede contradecir. Entonces no separemos una familia, no rompamos una familia, no separemos a la madre de sus hijos. Simplemente sus hijos. Tengan la edad que tengan, porque acá dicen sí, porque si llegó a los 13 años ya tenía 15, tenía 17. No importa, es irrelevante. Exactamente. Es decir, si se convirtió antes, se convirtió. Lo que marcabas muy bien antes se convirtió después, como hubo muchos comentarios en los posts dentro de Facebook cuando pusimos la noticia. Y ¿de qué están hablando? Justamente es lo que vos marcás muy bien. Es la madre que la están separando de sus hijos. Nada más. Es decir, desde ahí para abajo podemos discutir después de eso todo, ¿viste? Pero bueno, vamos a seguir con este tema. Seguramente nos vamos a comunicar en estos días con Anita para seguir. Estamos siguiendo, digamos, paso a paso qué es lo que está sucediendo y se lo vamos a contar a nuestra gente que nos escucha, que son muchos, gracias a Dios. Y bueno, ¿tenés alguna noticia? Sí, nos queda la tapa de la Haaretz, que no habíamos comentado antes, y el principal titular dice que marcar al jefe de la policía como un delator, como hizo Netanyahu, como un delator de la izquierda, tiene la intención de ser un mensaje para el asesor jurídico y la Fiscalía del Estado. Y cuentan en la bajada de la Haaretz que Netanyahu estima que la policía anunciará antes de fin de año que existe una base probatoria para llevarlo a juicio. Por eso va al ataque. La sesión de invierno de la Knesset, que comenzará la próxima semana, estará marcada por un intento de socavar la credibilidad de la policía. Otro titular de la Haaretz dice que el gobierno suspendió el establecimiento de una base de datos de estudiantes judíos en los Estados Unidos, horas después de la publicación de una iniciativa del propio diario Haaretz, que contaba que una compañía creada por el Ministerio de las Diásporas de Israel, con el objetivo de acercar a jóvenes judíos al país, decidió suspender el controvertido programa, según el cual los estudiantes serían clasificados en subgrupos y recibirían contenidos destinados a conectarlos con el judaísmo. Les dejamos una frase de John Lennon que me gusta mucho y que dice que la vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes. Hasta aquí fue Hoy Dicen los Diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Esto ha sido todo por hoy. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Mañana, de 7 a 8, y en el 2000 también, que nos volveremos a encontrar en Cambalache por eretzradio.com. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Cambalache.